Buenas tardes, otra vez. Vamos en esta tarde, a recordar un poco acerca de la vida de Juan el Bautista. Juan el que bautizaba, el bautizador, un hombre que en la historia del pueblo de Israel viene a marcar un punto muy importante, porque después de 400 o 450 años en que no había Dios enviado profeta al territorio de Israel, ustedes recordarán este periodo que se conoce como el periodo intertestamentario. Después de los últimos profetas, Zacarías y Malaquías, no hay profeta en el territorio de Israel, hasta que llega Juan el Bautista. De él es de quien nos vamos a ocupar por unos minutos para hablar acerca de él y el testimonio tan fuerte que tiene Juan el Bautista respecto al Mesías, al Hijo de Dios. Oramos. Gracias, Señor, por permitirnos estar una vez más aquí en tu casa. Señor, abre nuestro entendimiento, ayúdanos, Señor, en el estudio de tu palabra, guíanos, que sea de bendición, que, Señor, tú afirmes cada vez más nuestra fe en Cristo. Señor, que nadie tenga lugar a dudas, ni la más pequeña, Señor, respecto de quién es tu amado Hijo, de Jesús nuestro Salvador. Señor, te rogamos porque nos bendigas en este estudio de tu palabra y que ésta no vuelva a ti vacía, Señor. En el nombre de Cristo te lo rogamos. Amén. Acompáñenme al Evangelio de San Lucas, el capítulo 1, porque vean ustedes que Lucas inicia el relato de la vida, de la obra, de la muerte, la resurrección de Cristo, a partir precisamente de la llegada de Juan el Bautista, de la aparición en escena de Juan el Bautista. Vean cómo comienza el Evangelio de Lucas después de una breve introducción que da este hombre, el médico amado, Lucas. En los primeros versículos es su introducción del 1 al 4, pero en el versículo 5 comienza a hablar de Juan el Bautista. Y dice lo siguiente: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la suerte de Abías, y su mujer de las hijas de Aarón, llamada Elisabet. Y eran ambos justos delante de Dios, andando sin reprensión en todos los mandamientos y estatutos del Señor. Y no tenían hijo porque Elisabet era estéril y ambos eran avanzados en días. Estos dos hombres, Zacarías y Elisabet, la Biblia da testimonio y dice que eran justos delante de Dios, andando sin reprensión. Hace no muchos días, eso es lo que meditaba, porque cuando la Biblia habla de hombres irreprensibles, Pablo dice que era irreprensible en la ley. Cuando la Escritura habla de hombres dechados de la grey, sí saben qué es dechados de la grey, ¿verdad? No desechados, dechados de la grey es hermanos, hermanas con un testimonio muy fuerte, muy íntegro. Y me preguntaba precisamente si en estos tiempos conocemos este tipo de personas. Hombres dechados de la grey, mujeres dechados de la grey, irreprensibles. Una hermana me decía, y de eso me acordaba también porque me decía, no, un pastor debe ser irreprensible. Y yo dije, qué fuerte, sí, está bien, es correcto. De hecho, hasta en los requisitos que tiene la Biblia acerca de los diáconos, de los ancianos de la iglesia, es una de las cosas que se pide, que sean irreprensibles, prácticamente hombres intachables, mujeres intachables. Y ahora leo acerca de Zacarías y de Elisabet, y la Biblia da testimonio. Lucas, que se dedicó a recopilar toda la información, a preguntar acerca de quiénes eran estos hombres, los papás de Juan el Bautista,
pues llega a esta conclusión de que son hombres justos, sin reprensión en todos los mandamientos y estatutos del Señor. Hombres muy comprometidos con nuestro Dios, los papás de Juan el Bautista, pero dice la Escritura que ellos no tenían hijo porque Elizabeth era estéril. Yo sé que ustedes conocen esta historia. Por si fuera poco, ahora eran avanzados de edad. Pero pasan unos días y dice la Escritura en este mismo evangelio que mientras Zacarías está ministrando en su turno en la casa de Dios, en el sacerdocio, de repente, noten los detalles, porque conocemos la historia, pero a veces se nos van algunos detalles. Dice que se le apareció el ángel del Señor. ¿En dónde se le apareció? A ver, conocedores de esta historia, porque ustedes estarán pensando, esta historia ya la sabemos. A ver, ¿en dónde se apareció el ángel del Señor? Cuando se le apareció a Zacarías. La Biblia dice muy específicamente el lugar, el lado donde se apareció el ángel del Señor. ¿En dónde se apareció? A la derecha del altar del incienso. ¿Todos saben en dónde estaba el altar del incienso? En la geografía del templo. El altar del incienso era lo que estaba más cerquita del lugar santísimo. Acuérdense de cómo era la geografía, la conocemos, de la casa de Dios. Estaba el lugar santo, y aquí a espaldas mías equivaldría a esto, el lugar santísimo. Y el altar del incienso estaba justo aquí donde estoy parado, si estuviéramos hablando de ubicación. Aquí está el altar del incienso, y el ángel del Señor se le aparece del lado derecho. Así, derecho suyo, el ángel del Señor se le aparece a Zacarías y le dice: Zacarías, noten esto, versículo número 13. Mas el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Subrayen esto, si no tiene problemas en subrayar su Biblia. Tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te parirá un hijo y llamará su nombre Juan. Tu oración ha sido oída. ¿Cuánto tiempo había estado orando Zacarías? Porque allí hay una enseñanza. ¿Cuánto tiempo había estado orando Zacarías? Ahora es viejo, noten los detalles porque son importantes. Ahora él es un hombre viejo. A lo mejor ya no estaba orando por ello. ¿Creen que sí? Honestamente, ¿Zacarías todavía estaría orando por eso? Ya no. Se fue la esperanza, se fue el tiempo. Soy un hombre viejo, ya es imposible, mi mujer es estéril. Aunque bueno, no había la tecnología, la medicina no estaba tan avanzada. Sin embargo, que un médico diga era una mujer estéril, yo creo que Lucas tenía el conocimiento suficiente para decir lo que está diciendo. Es estéril. Ahora él es avanzado, pero el ángel le dice: Zacarías, tu oración ha sido escuchada. ¿Cuál oración? La oración de tener un hijo, pero una oración que había hecho años atrás. Y aquí está lo que quiero que nos llevemos hoy. Bueno, una de las cosas que quiero que nos llevemos hoy. A lo mejor tú has estado orando por algo por mucho tiempo, y que tú digas: no, pues ya no hay esperanza. No, creo que ya no. Ya el Señor ya me respondió que no. O sea, ¿por qué ha pasado tanto tiempo? Y la respuesta, ¿se imaginan que ustedes que Zacarías hubiese pensado de esta manera? No, pues ya pasó el tiempo, creo que la respuesta de Dios es no. No, espérate. Dios, esas oraciones no sé en dónde las tenga Dios, pero el ángel le dice: mira, la oración que hiciste ha sido escuchada. Vas a tener un hijo. Y de hecho Zacarías, aunque es un hombre justo, es un hombre, como dice aquí el mismo evangelio, sin reprensión, de repente no le da crédito al ángel, ¿Sí se dan cuenta de ello? No le da crédito al ángel, pues era muy justo y será irreprensible, pero aquí sí dijo: no, a ver, espérame. ¿Cuál oración? La oración de que vas a tener un bebé. Tú querías un hijo, tú habías orado por un hijo. Este es el tiempo de Dios.
No en tu tiempo, pero en el tiempo de Dios, el Señor tiene una respuesta. Créele al Señor. No dejes de orar por eso que le has pedido a Dios. Que tú digas, no, ya fue tanto tiempo, creo que el Señor ya me dijo que no. Tengo que entender que es no. No dejes de orar. ¿Recuerdan ustedes esa parábola de esa mujer que era tan insistente con el juez injusto, que estaba importunando a este hombre hasta que dijo, basta, le voy a dar lo que pide esta mujer? Ya me colmó el plato, ya llegó a mi límite de paciencia, Así tenemos que orar. Es una de las cosas que aprendemos de esta historia. Entonces, la vida de Juan el Bautista es un milagro, por una parte, porque ya son viejos sus padres, porque un ángel llega a anunciar su nacimiento, es un milagro, pero también es la respuesta de una oración. De una oración que en la mente de Zacarías estaba olvidada, pero no en el corazón de Dios. Querido hermano, no dejes de orar. Si quizás piensas que ya no hay esperanza, que Dios ya te dijo que no dejes de orar. Vamos a importunar a Dios con nuestras peticiones, esos anhelos de nuestro corazón. Vamos a exponérselos a nuestro Dios. Lucas 1, versículos 14 al 17. Porque le dice el ángel acerca de Juan el Bautista, le dice, tendrás gozo, llamarás su nombre Juan, tendrás gozo y alegría, eso para ti, pero muchos se gozarán de su nacimiento. Es lo primero que le dice, muchos en Israel se van a gozar de su nacimiento. Siguiente, será grande delante de Dios y no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el seno de su madre. Lleno del Espíritu Santo, aún desde el seno de su madre. A veces pensamos que hay que tener cierta edad para tener el Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo. Y bueno, aquí dice, de ese varoncito, Juan, desde el vientre de su madre, lleno, desde el seno de mamá, lleno del Espíritu Santo. Será grande, dice, versículo 15. Será grande. El 16 dice, y a muchos de los hijos de Israel, está hablando de Juan, y a muchos de los hijos de Israel convertirá al Señor Dios de ellos. Juan es el medio por el cual muchos en Israel se iban a convertir. Versículo 17, porque él, Juan, irá delante de él. ¿Quién es ese otro él? El Señor Jesús, correcto. Él irá delante de él con el espíritu y la virtud de Elías para convertir los corazones de los padres a los hijos y los rebeldes a la prudencia de los justos, para aparejar al Señor un pueblo apercibido. Y Zacarías, de todo esto que escucha, no le da crédito. Versículo 20 dice, y aquí estarás mudo y no podrás hablar hasta el día que esto sea hecho, es decir, hasta que se cumpla, hasta que nazca Juan, hasta que nazca el bebé. Dice, por cuanto no creíste a mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Zacarías es un hombre justo, irreprensible, pero aquí se muestra incrédulo, ¿sí? Aquí se muestra incrédulo ante las palabras que le dice el ángel del Señor, y le revela el ministerio de Juan. Va a ser grande, muchos se van a convertir, él irá delante de él, del Señor Jesús, anunciará. Juan es de quien el profeta Isaías habló allá en Isaías 40, cuando le dice, consolaos, consolaos, pueblo mío. En el desierto se escucha la voz de uno que clama allá en el desierto y dice, aparejen el camino del Señor, preparen la senda porque viene. Y se está refiriendo a Juan. Dice la palabra de nuestro Dios que este hombre, Juan, es un hombre que en medio del pueblo de Israel es aceptado, es reconocido como profeta de Dios. Él comienza a bautizar en el Jordán. Dice la Escritura que este hombre habitaba en el desierto,
comía langostas, miel silvestre, y se vestía ceñido de pelos de camellos con un cinto. Ese es Juan, de quien nosotros estamos hablando en esta tarde. Lucas 1:66, sigo en Lucas, recordando unas cosas acerca de Juan el Bautista. Dice que todos los que oían las cosas que refería precisamente su padre, las conservaban en sus corazones diciendo: ¿Quién será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. ¿Quién será este niño? La gente se preguntaba acerca de Juan. Y obviamente, pues en el pueblo de Israel se conocía el asunto, porque Zacarías quedó mudo, no habló durante 9 meses hasta que nació Juan, y el día que nace Juan, lo van a presentar, preguntan por el nombre, dan otro nombre y dicen: no se llama así. Pide una tablilla de cera, era una tablilla que se utilizaba para enseñarle a los niños a escribir. Pide una tablilla y sobre la tablilla escribe: se llama Juan. Su nombre es Juan. Y entonces habló y comenzó a profetizar este varón, Zacarías. Y entre las cosas que profetiza, dice San Lucas 1:76: y tú, niño, refiriéndose a Juan, profeta del Altísimo, serás llamado. Profeta del Altísimo serás llamado. Entonces, este personaje, que para nosotros puede ser un personaje ya muy familiar, en la historia se convierte, decíamos, en un personaje muy, muy importante, porque de él habló el profeta Isaías 800 años atrás, aproximadamente, y porque Juan el Bautista, después de 400 años de silencio, es un profeta que Dios envía a Israel y es reconocido como profeta. Inclusive el mismo Señor Jesús, cuando habló de Juan, el Señor dice lo siguiente. Vamos ahora a el Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículo 11, dice: de cierto os digo, lo dice el Señor Jesús, que no se levantó entre los que nacen de mujer otro mayor que Juan el Bautista. Palabras del Señor Jesús: no se levantó entre los que nacen de mujer otro mayor que Juan el Bautista. Y este niño que recibe entonces Zacarías como un hijo de un milagro y la respuesta de una oración, la Escritura dice que este niño crecía. Estoy en Lucas 1:80 ahora, ¿sí? El niño crecía, se fortalecía en espíritu, y él estuvo en el desierto hasta el día que se mostró a Israel. Y el Señor Jesús dice: ese Juan es entre los que han nacido de mujer, un hombre grande. No hay otro mayor como Juan. Eso dijo el ángel, Lucas 1:15: será grande delante de Dios. Y el Señor lo reconoce, dice: no hay otro como Juan. Y en medio del pueblo de Israel, Juan el Bautizador, Juan el Bautista, es conocido. Muchos lo tenían por profeta, inclusive los mismos religiosos de Israel. Y lo que nosotros leímos en Juan capítulo 1, donde hicimos nuestra lectura alternada, dice que enviaron a preguntarle a Juan. Juan ha causado tantas controversias, tantos choques en las mentes de algunos, que le envían a preguntar lo siguiente. Vamos ahora hacia nuestro pasaje, San Juan capítulo 1, versículo 19, dice: y este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén, envían a sacerdotes y levitas que le pregunten: bueno, ¿tú quién eres? De tantas cosas que se escuchaban de Juan, de tantas cosas que hacía Juan, los sacerdotes envían a preguntar: ¿quién eres?
Versículo 20 dice, y confesó y no negó Juan y les dijo, yo no soy el Cristo. Si ustedes piensan, porque tal parece que el pensamiento de los hombres apuntaba. Noten ustedes que fueron sacerdotes y levitas los que fueron a preguntar, ¿quién eres? Pero la Biblia dice que, versículo 24, que los que habían sido enviados eran de los fariseos, de los estudiosos de la ley, de aquellos hombres que saben que el Mesías había de venir. Y Juan, la persona de Juan, les está causando este conflicto. ¿Quién eres? Le mandan a preguntar. Y dice Juan, si piensan que yo soy el Cristo, dice aquí Juan 1:20, que él confesó y no negó y dijo, yo no soy el Cristo. Y le dijeron, bueno, entonces, ¿quién eres? ¿Acaso eres Elías? Pensaban que era una especie de reencarnación o que Elías había resucitado. ¿Por qué creían esto los judíos? Porque como Elías no murió, sino que Elías fue llevado al cielo, sin pasar por muerte, pensaban que había caído otra vez del cielo. Y por eso le dicen los judíos, ¿eres tú Elías, aquel que fue arrebatado? Aquel que fue llevado, ¿eres tú Elías? Y dice, no, no soy. Bueno, ¿eres tú el profeta? ¿A quién se refieren con el profeta? Lo que dijo Moisés en el libro de Deuteronomio, cuando dice, profeta te será levantado de entre tus hermanos. A ese profeta es al que se refieren los fariseos. Por eso es importante lo que está citando aquí el Evangelio, que dice que los que fueron enviados eran de los fariseos, porque son gente conocedora. Y dice, bueno, ¿quién es este hombre? Conocían las Escrituras y por eso decían, no, a ver, fue Elías que fue arrebatado, a lo mejor el Señor lo regresó. Era una de sus posibilidades. Otra era, no, pues es el profeta que citó Moisés cuando dijo que iba a levantar, que iba a suscitar de entre sus hermanos un profeta. Este es el profeta. Y por eso es que le mandan a preguntar, bueno, ¿quién eres? Porque ya no saben quién es este varón. Y les dice Juan, versículo 22, dijéronle, pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Y Juan dice, lo que cita Isaías 40, versículo 3. Yo soy la voz del que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo Isaías profeta. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Ninguna de estas tres opciones había sido la respuesta que ellos esperaban. Y Juan les respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros ha estado a quien vosotros no conocéis, refiriéndose a Cristo. Este es el que ha de venir tras mí, el cual es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa de sus zapatos. Juan ahora introduce al Mesías, al Hijo de Dios, dice, no soy el que ustedes piensan que soy, yo bautizo con agua, pero en medio de vosotros está, o ha estado, dice él, a quien vosotros no conocéis, refiriéndose a Cristo. Y dice Juan, yo no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Está hablando de Jesús, del Mesías, sin haberle visto, sin haber tenido un acercamiento directo, personal, con el Señor Jesús. Juan solamente había recibido indicaciones, por lo que él mismo está hablando con estos hombres y les dice, el que me envió a bautizar me dijo, a quien tú veas o en quien tú veas descender el Espíritu Santo, ese es el Mesías. Juan lo sabía eso, dijo, sobre quien tú veas descender, y Juan sabe que está entre vosotros, les dice a estas personas, entre vosotros ha estado a quien vosotros no conocéis, está entre vosotros.
Y dice el Evangelio que estas cosas acontecieron en Betábara, de la otra parte del Jordán, donde Juan bautizaba. Pero al día siguiente, versículo 29, ve Juan a Jesús que venía a él. Y dice: he allí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Qué maravillosa declaración hace Juan. El Señor no dice la Escritura que haya halagado la declaración de Juan como cuando lo hizo con Pedro. Ustedes recordarán Mateo 16, versículo 16 por ahí, donde el Señor pregunta: ¿quién dicen las gentes que soy? Porque también la persona de Jesús había causado muchas controversias entre los pensamientos de los religiosos y del mismo pueblo. Y cuando les pregunta: ¿quién dicen las gentes que soy?, hubo diferentes respuestas, pero la de Pedro fue: tú eres el Mesías, el hijo del Dios viviente, tú eres el Cristo. No es Mesías, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y ustedes saben que el Señor Jesús le reconoció y dice: Pedro, eres bienaventurado. Esto que acabas de decir no lo dijiste de ti, sino que el Espíritu, Dios mismo, te lo reveló. Y tú acabas de hacer esta declaración. Juan el Bautista, cuando ve a Jesús, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Maravillosa declaración. Gloriosa declaración de decir: Él es el que va a expiar los pecados del mundo. Él es el Cordero, Él es el apartado para el sacrificio. Es todo lo que implica esta declaración. Él es el que Dios ha apartado, el que ha señalado para ser sacrificado por la limpieza de los pecados del mundo, de todos aquellos que crean en Él. Este es el Cordero. Está exaltando al Señor, al Hijo de Dios, a Jesús, como el Cordero de Dios. Él no lo había visto, él no había tenido contacto con Él. Dice Juan: este es aquel de quien dije: tras mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por eso vine yo bautizando con agua. Versículo 32, y Juan dio testimonio diciendo: vi al Espíritu Santo que descendía sobre él como paloma y reposó sobre él. Se repite: y yo no le conocía, mas el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien vieres descender el Espíritu y reposa sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Dice Juan: yo le vi, he dado testimonio que este es el Hijo de Dios. Dice Juan: yo lo vi. ¿Qué peso tienen las palabras de Juan delante de los religiosos? Si ya dijimos que Juan es un hombre a quien reconocen como profeta. El mismo Señor Jesús dijo, voy a leer Mateo 14:5, para que vean el peso que tenía Juan en medio del pueblo. Mateo 14:5 dice de cuando Herodes, el tetrarca, quería matarle, dice: mas temía al pueblo porque le tenían como a profeta. Este hombre tiene bastante prestigio en medio del pueblo porque es reconocido como profeta. Y que Juan ahora esté diciendo: este es el Cordero que quita el pecado del mundo, este es el Hijo de Dios, este es de quien dije que yo no era digno de desatar la correa de sus zapatos. Dice: yo lo vi, yo doy testimonio, vi al Espíritu Santo descender sobre él. Yo había recibido, dice Juan, yo había recibido la indicación del que me mandó a bautizar, diciendo: sobre quien tú lo vieres, ese es el Hijo de Dios. Y entonces ahora Juan dice: y ahí el Cordero de Dios, este es el testimonio que doy, este es el Hijo de Dios. De las palabras de un hombre en quien el pueblo, o la mayoría del pueblo, es acepto como un profeta de Dios. Sin embargo, con todo ello, a Juan no le creyeron.
será muy profeta. Los religiosos, que inclusive sabían que Juan era profeta, debieron de haber concluido con el testimonio verídico de un hombre que no solamente es reconocido como profeta, sino que sabían su historia. Por eso narré parte de la historia de Juan el Bautista, porque sabían quiénes eran sus padres, hombres justos, irreprensibles en medio del pueblo. Sabían de dónde venía, del linaje sacerdotal. Eran sacerdotes. El testimonio de Juan tenía tanto peso que nosotros diríamos, debieron de haberle creído, siendo hijo de sacerdotes, siendo irreprensibles, llevando una vida justa, consagrado. El pueblo lo tenía por profeta. Y él dice, él es el Cordero de Dios, acerca de Jesús, que quita el pecado del mundo, es el Hijo de Dios. Debieron de haberle creído. Por el peso que tiene el testimonio de Juan, dice, yo lo vi. Y no le creyeron. Y este es uno de los puntos que yo he mencionado también, que le causaron tanto dolor al Señor Jesús en su corazón, tanta tristeza de ver la incredulidad de su pueblo. Por eso el mismo Juan, el evangelista, dice, a lo suyo vino y los suyos no le creyeron. No lo recibieron, no le dan crédito al Señor. Ni siquiera el testimonio de Juan favoreció para que recibiesen a Cristo. Hay gente que no cree en el Señor. La dureza del pueblo de Israel ante la declaración de Juan, ante el testimonio de Juan, refleja solamente la dureza de su corazón. Un pueblo que se cerró a recibir a Cristo. El día de hoy nosotros vemos que también vivimos en una generación dura de corazón, que no quiere recibir el mensaje del Evangelio. La persona de Jesús hoy sigue creando muchos conflictos en las mentes y en los corazones. No dan crédito, ya no a lo que dijo Juan, sino a lo que dicen las Escrituras acerca de Jesús. Para ellos para muchos hoy, Jesús solamente fue un profeta más del medio del pueblo de Israel, pero Juan claramente lo dijo, llanamente lo dijo, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y podríamos nosotros decir, ¿lo crean o no lo crean? Juan pudo haber dicho, miren, si no me creen, no me crean, pero Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y esa es la noticia que hemos de proclamar en este tiempo de Navidad, que el Mesías vino, que el Mesías está entre nosotros, aquel a quien todavía muchos no conocen, pero tenemos un precioso Cordero que quita nuestros pecados. Esta es la buena nueva de la salvación de esta temporada que hemos de proclamar. Daremos inicio a nuestras actividades navideñas con la ayuda de Dios, en el nombre de nuestro Dios, y este es el mensaje que anunciaremos, que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, que Él es el Mesías, que Él es el Hijo de Dios, porque este es el mensaje de la Navidad. Que el Señor nos bendiga, nos ayude y que podamos compartir este mensaje en todos los lugares en donde el Señor nos dé esa oportunidad de decir como Juan acerca de Cristo, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Que el Señor nos bendiga y bendiga su palabra. Amén.